La nueva esposa de mi padre pensó que podía humillarme frente a todo un restaurante con estrella Michelin, solo porque yo estaba en la quiebra. Se rió de mi regalo hecho a mano, me aventó el sobre a la cara y dijo que yo era una vergüenza para la familia. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que el papel dentro de ese sobre era el comprobante de pago de la hipoteca de la mansión donde ella vivía. Dejé que se riera. Dejé que todos se rieran. Y esperé. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca fui la hija favorita. Eso lo supe desde los 7 años, cuando mi mamá aún vivía y, aún así, mi papá me miraba como si yo fuera un detalle inconveniente en su vida. Después de que ella murió, me volví todavía más invisible. Él se volvió a casar demasiado rápido, 2 años después, y Verónica entró por la puerta de nuestra casa como si ya fuera suya. Yo tenía 11 años y nadie me pidió mi opinión. Crecí así, aprendiendo que ocupar mucho espacio era un problema, que pedir ayuda era debilidad, que el amor de la familia no estaba garantizado, había que ganárselo, e incluso mereciéndolo, nunca era suficiente. Mi padre le pagaba todo a Diego, mi medio hermano menor, hijo de Verónica. Escuela privada, intercambio en Italia, departamento cuando se fue a vivir solo. Para mí, las respuestas siempre eran las mismas. Tienes que aprender a rascarte con tus propias uñas. El mundo no te debe nada. Deja de quejarte. Y vaya que aprendí a valerme por mí misma, solo que de una forma que ellos nunca esperaron. Mientras Diego andaba de paseo por Europa con la tarjeta de crédito de mi papá, yo trabajaba en 2 empleos para pagar mi universidad. Mientras Verónica remodelaba la mansión donde vivía, la casa que había sido de mi abuela, transferida a nombre de mi padre años antes, yo compartía un departamento minúsculo con otras 2 personas y comía sopa instantánea con huevo durante semanas enteras cuando se acababa el dinero. Nunca pedí auxilio, nunca llamé llorando. Me aguanté todo y seguí adelante. Lo que mi familia veía era a una mujer de 32 años, sin carro propio, sin casa, sin esposo, sin esos indicadores externos que ellos usaban para medir el valor humano. Lo que no veían era lo que yo había construido en silencio, lejos de sus ojos, durante años de trabajo aferrado y decisiones que nadie a mi alrededor habría tenido el valor de tomar. Me metí al área financiera desde temprano, pero no me conformé con ser una analista de banco más. Estudié gestión de activos, saqué certificaciones internacionales, trabajé en fondos pequeños que nadie conocía pero que movían dinero de verdad. A los 27 años, entré como socia minoritaria en una gestora independiente llamada Coralis Capital. A los 30, ya era la socia mayoritaria. La gestora no salía en los periódicos, no tenía un edificio de espejos en el centro de la ciudad. Era discreta, quirúrgica y brutalmente eficiente. Nunca les conté nada de esto a mi familia, no porque tuviera vergüenza, sino porque necesitaba saber quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada, y me lo demostraron con mucho gusto durante años. La cena del cumpleaños 60 de mi padre fue la noche en que todo salió a la luz. Verónica había elegido un restaurante con 2 estrellas Michelin en el centro de la Ciudad de México. El tipo de lugar donde el menú no tiene precios impresos porque, si tienes que preguntar, es que no deberías estar ahí. Eligió ese lugar a propósito. Todo en Verónica era a propósito. Cada detalle calculado para reforzar una jerarquía donde ella estaba en la cima y yo me quedaba donde ella me había puesto, en la base, mirando hacia arriba. Llegué puntual. Entré con mi blazer oscuro, sencillo, sin andar de presumida. Mi carro estaba estacionado en la calle. Un sedán común, nada que llamara la atención. Verónica llevaba un vestido largo dorado, con piedras en el escote que brillaban bajo la iluminación suave del salón privado. Mi padre vestía de traje. Diego y su novia, Jimena, completaban la mesa. Saludé a todos con abrazos breves. La temperatura emocional del lugar estuvo clara desde el primer segundo. Me toleraban, pero no era bienvenida. La noche avanzó como ya esperaba. Verónica comandando la plática, dictando el ritmo, asegurándose de incluir en sus anécdotas pequeñas referencias a mi vida sencilla. Mi padre asintiendo a todo, como siempre. Diego riéndose en los momentos adecuados. Jimena evaluándome con esa mirada de reojo que la gente usa cuando trata de entender por qué alguien no encaja en un lugar. Yo me quedé callada.
Comía despacio. Observaba. Fue cuando llegó el momento de los regalos que la noche se convirtió en otra cosa. Diego le dio a mi padre un reloj suizo en una caja de madera. Ximena entregó un libro de arte importado, de pasta dura, formato grande. Verónica, con mucho teatro, reveló que había reservado un viaje sorpresa para los dos. Una semana en la Toscana, hotel 5 estrellas, todo incluido. Mi padre se emocionó de una forma que nunca lo vi emocionarse conmigo. Entonces llegó mi turno. Saqué de mi bolsa un sobre sencillo, blanco, sin moño ni envoltura, y lo puse sobre la mesa. El silencio que siguió no fue de expectativa. Fue de vergüenza ajena anticipada. Podía sentir lo que estaban pensando antes de que alguien abriera la boca. Verónica fue la primera. Tomó el sobre con 2 dedos, como quien toca algo que no quiere ensuciarse las manos, y se lo pasó a mi padre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi padre lo abrió. Miró el papel de adentro. Frunció el ceño. No entendió lo que estaba viendo. Era un documento técnico, lleno de números y sellos, y él no tenía el contexto para descifrar lo que significaba. Fue Verónica quien le arrebató el papel de la mano. Leyó por unos segundos. Y luego levantó la vista hacia mí, con una expresión que mezclaba desprecio con diversión. El tipo de mirada que alguien usa cuando cree, con absoluta convicción, que está en una posición superior. Aventó el sobre de regreso hacia mí. El papel se deslizó por el mantel blanco y se detuvo frente a mí. Dijo que aquello parecía una broma, que cómo me atrevía a llegar a una cena de 5,000 pesos por persona con un papelito, que nunca había madurado, que era una lástima haber llegado a los 32 años sin nada que presumir. Mi padre suspiró. Diego desvió la mirada. Ximena se puso a estudiar la textura de su servilleta. Recogí el sobre con calma. Lo doblé y lo guardé en mi bolsa. Y no dije ni una palabra. Hay algo que la gente como Verónica nunca entiende sobre el silencio. Lo interpretan como debilidad. Como si la falta de respuesta fuera la prueba de que el golpe dio en el blanco. Se puso aún más habladora después de que recogí el sobre sin reaccionar, como si mi quietud fuera su victoria. La dejé. Por dentro, yo estaba haciendo cálculos. No de venganza, exactamente, más bien de inevitabilidad. Esa noche la había planeado con meses de anticipación, y lo que estaba pasando era exactamente el guión que yo había previsto. Verónica era predecible como reloj suizo, solo que mucho menos valiosa. La cena continuó. Llegaron platillos que ni probé, no por falta de hambre, sino porque mi atención estaba en otro lado. Verónica dominó la mesa con historias de su salón de belleza, un negocio que había abierto 2 años atrás con dinero de mi padre, y que, según ella, estaba a punto de convertirse en la mayor cadena de estética premium de todo el Bajío. Hablaba con la seguridad de quien cree que el futuro ya está asegurado. Mi padre escuchaba con admiración genuina. Siempre fue así, encantado por la superficie, incapaz de ver lo que había debajo. Diego fue el siguiente en atacarme. Él tiene esa forma de hacerlo, demasiado suave para ser confrontado directamente, pero lo suficientemente afilada para herir. Dijo, en un tono de quien solo quiere ayudar, que tenía un amigo que necesitaba a alguien para llevar la contabilidad de su oficina. Algo simple, sin mucha presión, que tal vez se ajustara mejor a mi realidad. Ximena sonrió. Mi padre asintió como si fuera un favor enorme el que me estaban ofreciendo. Agradecí. Dije que lo iba a pensar. Y le di un trago a mi agua. La ofensa no estaba en las palabras, estaba en la suposición. La idea de que yo necesitaba un empleo de entrada, ofrecido por la generosidad de mi hermano menor. La idea de que mi realidad era tan limitada que cualquier cosa sería bienvenida. Lo que nadie en esa mesa sabía era que Coralis Capital había cerrado el tercer trimestre de ese año con un rendimiento del 140% arriba del índice de referencia. Que yo había comprado mi propio departamento de contado el año anterior, un piso entero en un edificio discreto en Polanco, sin placas, sin ostentación, que el sedán que había estacionado en la calle era una elección deliberada, no una limitación. Yo no necesitaba nada de lo que esa mesa tenía para ofrecer. Lo que necesitaba, lo que había venido a buscar, era una confirmación, y me la entregaron en bandeja de plata. Fue cerca del final de la cena cuando Verónica hizo el movimiento que yo estaba esperando. Con esa naturalidad ensayada que usaba para las cosas crueles, anunció a la mesa que, como regalo especial por el cumpleaños de mi padre,
había decidido que yo podía contribuir con la cuenta de la noche. Dijo que sería una forma bonita de demostrar que me importaba la familia, que era mi oportunidad de participar de verdad. La cuenta, estimó ella en voz alta, debía andar cerca de los 30,000 pesos. Todos en la mesa me miraron. Me quedé completamente quieta por unos segundos. Dejé que su mirada se posara en mí sin desviarla. Y luego, despacio, abrí mi bolsa. No saqué la cartera. Saqué el sobre que me había aventado a la cara una hora antes. Desdoblé el documento con cuidado. Lo puse sobre la mesa, a un lado del plato de mi padre, abierto para que todos pudieran ver. Le dije que tal vez sería un buen momento para leer con atención lo que estaba escrito ahí. Mi padre tomó el papel con la cara de quien no sabe qué esperar. Leyó la primera línea. Luego volvió a leerla. Después levantó los ojos hacia mí con una confusión genuina que, por un segundo, casi hizo que sintiera lástima. Casi. El documento era la liquidación completa de la hipoteca de la mansión donde él y Verónica vivían en Querétaro. La misma casa que había sido de mi abuela. La misma casa que Verónica había remodelado, ampliado y transformado en una carta de presentación de la vida que había construido sobre las espaldas de mi padre, y, sin que él lo supiera, sobre una deuda enorme que ella había contratado sin su firma. Yo lo había descubierto 8 meses antes, por casualidad, durante una auditoría de rutina en una cartera de crédito hipotecario que Coralis estaba evaluando. El nombre de la propiedad saltó en el sistema. Cuando fui a checar los detalles, lo que encontré fue una hipoteca de un valor altísimo, contratada hacía 3 años, con retraso en varias mensualidades y riesgo real de embargo. El nombre en la hipoteca era el de Verónica, no el de mi padre. Ella había pedido el préstamo sola, usando la propiedad como garantía, pero el inmueble estaba a nombre de mi padre, lo que significaba que ella había presentado documentación falsa al banco, y que, si la deuda se ejecutaba, mi padre perdería la casa sin siquiera haber sabido que estaba en riesgo. Me guardé esa información durante semanas. Pensé qué hacer. Lo más sencillo hubiera sido llamar a mi papá y contarle todo. Pero sabía cómo terminaría eso. Verónica lo negaría. Mi padre elegiría creerle a ella, y yo sería la villana de la historia una vez más. Así que elegí otro camino. Usé recursos propios para comprar la deuda en el mercado secundario. Un proceso legal, común en operaciones de crédito, que transfiere la titularidad del préstamo a un nuevo acreedor. Después, liquidé el valor total de la hipoteca con mi propio dinero. La propiedad quedó liberada de cualquier carga, sin deuda, sin riesgo de embargo, sin que mi padre perdiera su casa. El documento que yo había traído como regalo era la comprobación de eso, la liquidación completa, la propiedad salvada. Y Verónica me había aventado ese papel a la cara. Mientras mi padre intentaba procesar lo que estaba leyendo, observé a Verónica. Vi el momento exacto en que entendió. Fue rápido. Un destello de reconocimiento que cruzó su cara antes de que pudiera controlar su expresión. Los ojos se le abrieron ligeramente. La mandíbula se le puso tensa. Ella sabía lo que ese documento significaba. Sabía que, para que yo tuviera ese papel en las manos, tenía que haberme enterado de la hipoteca. Y sabía que, si sabía de la hipoteca, lo sabía todo. Diego todavía estaba tratando de entender el documento cuando mi padre miró a Verónica y le hizo la pregunta más simple y devastadora de la noche. Le preguntó qué era esa hipoteca. El silencio que se apoderó de la mesa en ese momento tenía una textura distinta a los anteriores. Antes, el silencio era de desprecio, el tipo que la gente arrogante usa como arma. Ahora era otro tipo. Era el silencio de quien ha sido atrapado. Verónica intentó recuperar el control. Era buena en eso. Llevaba años practicando el ejercicio de transformar mentiras en historias creíbles, cambiando la realidad hasta que la gente a su alrededor dudaba de su propia percepción. Pero esta vez, había un documento en la mesa. Números, fechas, sellos. Realidad impresa en papel que ella misma había rechazado una hora antes. Dijo que había pedido ese préstamo para invertir en el salón, que era un detalle administrativo, que mi padre sabía de todo. Y en ese punto lo miró esperando que la respaldara. Mi padre no respaldó nada, porque no sabía nada. Vi cómo ese matrimonio empezó a desmoronarse en tiempo real, ahí mismo, en el salón privado de un restaurante de lujo. No con gritos. Mi padre no era de ese tipo. Fue con algo más devastador. Preguntas calmadas, hechas en voz baja,
que se iban cerrando hasta que no hubo salida. Cuando él preguntó por el monto de la deuda y yo le mostré la cifra, algo cambió en su expresión de forma permanente. Era una cantidad que él nunca sabría de dónde habría salido, porque Verónica no había tocado sus cuentas. Había usado la casa misma como palanca, sin que él firmara nada. Diego se quedó callado durante casi todo ese rato. Nunca fue tonto. Solo convenenciero. Y en ese instante la conveniencia de defender a Verónica se había esfumado junto con la ilusión de que la situación estaba bajo control. Jimena pidió permiso y se fue al baño. No regresó pronto. Yo no intervine durante esa plática entre mi padre y Verónica. No hacía falta. El documento hablaba por mí, y yo había aprendido hace mucho tiempo que las mejores revelaciones son las que se sostienen solas, sin necesidad de empujar nada. Pero había más. Y sabía que ese era el momento. Pedí permiso, abrí mi laptop, que estaba en mi bolsa, como siempre, porque no voy a ningún lado sin ella, y la puse sobre la mesa. Abrí un archivo que había preparado con cuidado semanas atrás, una recopilación de estados de cuenta, movimientos y documentos que mi equipo había sacado durante la investigación de la deuda. El salón de Verónica no era solo un negocio mal administrado, era una estructura usada para desviar recursos. Ella había registrado proveedores fantasma, generado facturas por servicios que nunca se dieron, y usado esos pagos para alimentar una cuenta que no estaba ligada a ninguna empresa. Estaba a su nombre, en un banco diferente al que mi padre conocía. No era un plan muy sofisticado, era amateur, la verdad, pero había funcionado porque nadie se había fijado con atención hasta entonces. Giré la laptop para que mi padre pudiera ver la pantalla. Él se quedó mirando por mucho tiempo sin decir nada. Hay momentos en la vida en que la realidad pega tan fuerte que el cuerpo reacciona antes que la mente. Mi padre se puso pálido de una forma que me preocupó de verdad por unos segundos. No por lo que sintiera por él, sino porque un hombre de 60 años teniendo un patatús en un restaurante sería un problema de otra índole. Respiró profundo. Pidió un vaso con agua, y se quedó mirando la pantalla de mi laptop, con esa expresión de quien intenta encontrar un error, una explicación alternativa, cualquier cosa que hiciera que aquello fuera menos real. No había error. Verónica lo intentó una vez más. Dijo que los documentos podían estar alterados, que yo siempre había sido difícil, que desde el principio quise destruir su matrimonio, que aquello era un ataque personal disfrazado de buena voluntad. Usó la palabra envidia 2 veces en menos de 30 segundos. No respondí. No porque no tuviera que decir, tenía mucho, sino porque me había prometido a mí misma, meses antes, que cuando llegara este momento no me movería la emoción, que me quedaría exactamente donde estaba, tranquila, y dejaría que los hechos ocuparan el espacio que les correspondía por derecho. Diego, para ese punto, se había salido de la conversación visiblemente. Estaba con el celular en la mano, mirando la pantalla, fingiendo estar ocupado con algo urgente. Jimena había regresado del baño, analizó la situación rápidamente y decidió que el menú de postres merecía toda su atención. Mi padre le pidió a Verónica que explicara lo de la cuenta separada. Ella no pudo. No porque no lo intentara, le echó muchas ganas. Pero la explicación exigía que admitiera cosas que no podía admitir, sin destruir toda la narrativa que había construido sobre sí misma en los últimos años. La mujer exitosa, la emprendedora, la que le había dado una vida mejor después de mi mamá. Todo aquello se estaba derrumbando ahí, entre platos que nadie terminó y copas de vino que ya nadie estaba bebiendo. Cuando el silencio se volvió insoportable, cerré la laptop. Recogí mis documentos y dije, con la voz más calmada que pude, que había una cosa más que mi padre debía saber. Le dije que, además de liquidar la hipoteca, había notificado formalmente al banco sobre la documentación irregular usada para pedir el préstamo. No a la policía, todavía no. Le había dado a él, a mi padre, la oportunidad de arreglar aquello en familia antes de que se volviera un caso legal externo. Esa era la razón del regalo. Esa era la razón de que yo estuviera ahí. No para vengarme, sino para que él lo supiera antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre se me quedó viendo por un tiempo que pareció mucho más largo de lo que fue. Y entonces, por primera vez en muchos años, pronunció mi nombre con una voz que no le conocía. Baja, sin autoridad, sin la dureza que siempre usó conmigo. Me pidió perdón. No fue una disculpa elaborada, no fue un discurso. Fue simple,
directo y demasiado tarde para cambiar lo que ya había pasado. Pero fue real, y me di cuenta, en ese momento, que era la primera vez en mi vida adulta que escuchaba eso de él. No lloré. Quiero que eso quede claro, no porque sea muy fuerte, sino porque ya no quedaban lágrimas. Todo lo que había tenido que llorar por esa familia, ya lo había llorado en cuartos vacíos, mucho antes de esa noche. Lo que sentí fue algo más parecido al alivio, ese que llega cuando finalmente sueltas un peso que cargaste por demasiado tiempo, no porque alguien te lo pidiera, sino porque tú simplemente decidiste que ya era suficiente. Verónica se había encogido en su silla. Su postura cambió por completo. La que había entrado a la cena como la anfitriona absoluta, estaba ahora con los hombros caídos, evitando el contacto visual, con las manos en el regazo. Su armadura se había caído pieza por pieza durante la última hora, y lo que quedaba era solo una mujer que le había apostado todo a una mentira y había perdido. Diego se fue más temprano con Jimena. Me dio un abrazo en la puerta, uno rápido e incómodo, y dijo algo de que necesitábamos platicar con calma en otro momento. Asentí, sabiendo que ese momento probablemente nunca llegaría, y está bien. Ya me había hecho a la idea de que algunas relaciones no tienen arreglo. Solo tienen un cierre. Me quedé un poco más con mi padre. No por obligación, sino porque había una plática necesaria que no se podía tener con nadie más en la mesa. Él necesitaba entender que seguía. Con el banco, con la propiedad, con Verónica. Yo no iba a tomar esas decisiones por él. Pero podía asegurarme de que tuviera la información suficiente para tomarlas. Le expliqué con cuidado lo que estaba en juego. La casa estaba protegida, el pago lo garantizaba, pero los documentos falsos presentados al banco seguían existiendo, y dependiendo de cómo decidiera actuar él, las consecuencias para Verónica podían ser administrativas o penales. Esa decisión era suya. Escuchó todo sin interrumpirme, y cuando terminé, me preguntó por qué lo había hecho. No la revelación, sino el pago. ¿Por qué había puesto mi propio dinero para salvar una casa donde nunca fui bienvenida? Lo pensé un momento antes de contestar. Le dije que no lo había hecho por él. Lo hice por mi abuela, que había construido esa casa ladrillo por ladrillo y que merecía que siguiera en pie. Lo hice porque podía, y porque ser capaz de hacer algo y no hacerlo por puro rencor sería dejar que la amargura ganara. Y yo había decidido, hace mucho tiempo, que no iba a dejar que eso pasara. Mi padre se quedó callado un buen rato. Luego dijo que me había convertido en alguien que él no me ayudó a ser, y que eso decía más de él que de mí. Fue lo más honesto que me había dicho en 32 años. Pagué mi parte de la cena, solo la mía, como lo había planeado desde el principio. Le dejé un sobre extra al capitán de meseros para cubrir la propina del equipo que había aguantado esa noche sin quejarse. Y me levanté. Salí del restaurante sola, tal como llegué. El aire de la calle estaba frío, y me quedé parada un momento en la banqueta, dejando que ese frío me pegara. Hay algo que aprendí construyendo la vida que tengo. Ninguna victoria se siente como una victoria de verdad si la construiste solo para demostrarle algo a alguien. Las mejores cosas que he hecho en mi vida, las decisiones más valientes, los riesgos que valieron la pena, el negocio que levanté desde cero hasta donde está hoy, ninguna nació del deseo de hacer que alguien se arrepintiera. Nacieron del deseo de ser quien yo quería ser, sin importar lo que pensara esa mesa allá atrás. Esa diferencia importa, porque cuando construyes por coraje, el coraje se queda en la construcción, lo contamina todo, y te pasas años acumulando cosas que, en el fondo, son solo pruebas que estás juntando para presentarlas en un tribunal que no existe. Tuve suerte de darme cuenta de eso relativamente pronto. El pago de la hipoteca no fue un acto de guerra, fue un acto de cierre. Necesitaba cerrar ese capítulo de una forma en la que pudiera mirarme al espejo después, no con orgullo presumido, sino con la sensación tranquila de que actué de acuerdo a quien quiero ser. Una persona que protege lo que merece ser protegido, incluso cuando el costo emocional es alto. El costo fue alto, no en lo financiero. Eso fue lo de menos. El costo real fue aceptar que mi padre es quien es, con sus limitaciones, y que la versión de él que yo hubiera querido tener no existe y nunca va a existir. Ese duelo me tomó años. Todavía aparece de vez en cuando, en momentos que no espero. Pero esa noche, caminando de regreso a mi carro en la calle fría, me di cuenta de que había algo diferente en cómo me sentía. Más ligera, no es la palabra exacta. Ligera suena muy simple para algo que no lo es.
era más bien claridad, como cuando una ventana que estaba empañada finalmente se limpia y ves lo que estuvo del otro lado todo el tiempo. No necesitaba que ellos me vieran para ser real. Nunca lo había necesitado. Ese sobre que Verónica me aventó a la cara estaba de vuelta en mi bolsa. Lo iba a guardar, no como trofeo, sino como recordatorio, de que el valor de una cosa no está en cómo viene envuelta, de que las mejores cosas que he hecho en mi vida les parecieron insignificantes a quienes no tenían el contexto para entenderlas, de que el silencio no es debilidad, es una elección. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, me vino a la mente un recuerdo de mi abuela. Ella enseñándome a hacer pan en una cocina chiquita, diciéndome que la masa necesita tiempo, que no puedes corretear el proceso, que el horno hace su chamba si tienes paciencia. Yo había tenido paciencia, y el pan había crecido. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no es sobre dinero. Es sobre lo que pasa cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Es sobre construir en silencio cuando el ruido de alrededor solo quiere sobajarte. Es sobre aprender, de la forma más difícil posible, que el sentido de pertenencia no se mendiga, se construye. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.